Quiero contarles una historia real que cuenta el pastor Samuel Vila. Digo, él además de ser pastor, sin duda fue también alguien que se preocupó por predicar el Evangelio. Escribió de hecho muchos libros acerca de el Evangelio para gente sobre todo católica. Y él cuenta la siguiente historia. Dice él: hará cosa de 15 años, vivía en una aldea de las montañas de Jura, en Suiza, un hombre entregado al vicio de la bebida, peleonero violento de carácter, que era la vergüenza de su familia y el terror de sus vecinos. Más de una vez, en el calor de una disputa, había herido con el puño y aún con un cuchillo a su contrincante. Y por estas fechorías había pasado largos meses dentro de la cárcel, sin que su genio se hubiese amansado en lo más mínimo. Era conocido en toda la comarca como el bandido, y ese mote lo tenía bien merecido. No lejos de su casa, en una humilde vivienda de obreros, se venían celebrando desde hacía algún tiempo reuniones religiosas presididas por cristianos de los alrededores y en las cuales ya se habían verificado algunas conversiones. Una noche, en el momento en que se iba a dar principio a la reunión, la hija de la casa, una jovencita, como impelida por una inspiración, exclamó de repente: ¿Y si yo fuera a invitar al bandido? Y sin esperar la respuesta, se echó a correr hasta llegar a la casa del bandido y llamó a la puerta. ¿Quién llama? Yo, Nancy, vengo a invitarle a asistir esta noche a nuestra reunión de evangelización. Vaya idea, yo iba a acostarme ya, pero espera un instante, voy contigo. Y en efecto, algunos momentos después, el bandido estaba sentado en la cocina contigua a la sala de reuniones, en la cual solían ocultarse los tímidos Nicodemos. Ya sabe que Jesús fue a visitar a Jesús de noche, ¿no? Por eso creo que Samuel Vila llama así esto. Sigue diciendo él: nada de particular ofreció la reunión aquella noche, ni en los himnos ni en las exhortaciones, pero sí un soplo del Espíritu Santo pasó por las personas reunidas y penetró hasta el rincón de la cocina en la cual el pobre pecador endurecido estaba temblando ya y llorando, implorando la misericordia del Señor. Aquella misma noche fue transformado en una nueva criatura. Pasaron meses y años, y aquel a quien las gentes solían apellidar ahora el bandido convertido, no cesó de dar, en medio de las pruebas de una vida difícil, fiel testimonio al Salvador que le había rescatado, hasta el día en que fue llamado a pasar a la gloria eterna. El que estas líneas escribe, dice Samuel Vila, conversando un día familiarmente con él, le preguntó: ¿qué edad tiene usted? 3 años tengo. Vaya, ¿3 años? Sí, 3 años, porque los años que han precedido a mi conversión no valen la pena ser tenidos en cuenta. Mi vida empezó el día en que Dios me hizo pasar de la esclavitud de Satanás a la libertad de los hijos de Dios. Bueno, hasta aquí la historia de Samuel Vila. Mis hermanos, yo creo que cada pecador que es transformado por el poder de Dios mediante el Evangelio es un milagro, literalmente. Y cada pecador convertido, mis hermanos, también es un testimonio para la gloria de Dios. A mí me gusta leer estas historias
De hecho, antes compraba libros de ilustraciones bíblicas, he comprado libros de testimonios de gente que se convirtió a Dios porque me daba gusto leerlos. Es un testimonio para la gloria de Dios cada vez que un pecador es transformado por el poder de Dios. Mis hermanos, sin duda que la teología y la doctrina nos hablan de la salvación, como lo vamos a ver aquí en la epístola a los Romanos. Y a veces, mis hermanos, esa teología, aunque habla de la salvación, lo hace a veces de manera un tanto complicada, o a veces eso nos parece de primera vista. Pero yo quiero que usted sepa que estos asuntos doctrinales y teológicos siempre, mis hermanos, siempre se corresponden con una parte práctica, una parte de la vida real y diaria de los cristianos, como es la predicación del Evangelio y la transformación de los pecadores. De eso nos va a hablar Romanos, pero es algo también que podemos ver, que hemos experimentado en nosotros y que hemos visto en otras personas. En lo que hoy, mis hermanos, vamos a ver, y que aún es parte de la introducción a esta epístola a los Romanos, Pablo dice lo siguiente, versículo 8, y de ahí nos seguimos, véalo ahí en su Biblia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, mis hermanos, yo quiero llamar su atención aquí a la frase, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque, mis hermanos, esta frase no solamente se refiere a que los cristianos de Roma predicaban el Evangelio por todas partes. Y Pablo reconoce que él no es el único que estaba predicando el Evangelio, también los cristianos de allá de Roma lo hacían. Pero mis hermanos, no solamente se refiere a eso esta frase, sino también, mis hermanos, se refiere a la forma de vida de aquellos creyentes. La forma en que ellos vivían y que era evidente a todos en todas partes del imperio, lo que servía para que ellos también pudieran hablar después del Evangelio a los pecadores. Yo creo, mis hermanos, que en este verso y en esta frase, en estas palabras, podemos ver unidas la doctrina que se predica con la vida que se vive en base a esa doctrina. Y eso, mis hermanos, es de testimonio para el mundo. Mire, cuando las dos cosas van juntas, por un lado la doctrina bíblica y por otro lado la vida basada en esa doctrina, eso resulta de testimonio para el mundo. Eso, mis hermanos, trae un efecto en la gente que nos rodea. Porque en el momento en que tú vives lo que has aprendido de la Escritura, en ese momento, mi hermano, la verdad de Dios se manifiesta delante de los ojos de aquellos que andan en tinieblas. Ellos pueden ver en ti y después podrán escuchar de ti la verdad de Dios. Pero déjame decirte que cuando hablamos de este asunto de la verdad, en términos bíblicos, la verdad no es un concepto filosófico. Yo sé que si tú vas allá a una página de internet y tecleas ahí verdad, te van a salir muchas páginas que te van a dar la definición y el enfoque desde el punto de vista de la filosofía de lo que es la verdad. Pero cuando vamos a la Escritura, mi hermano, la verdad de Dios no es un concepto filosófico. De hecho, el Señor Jesús proclamó que Él era la verdad y también que Él era la luz que alumbra a todo hombre. Bueno, mi hermano, cuando nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, esa palabra deja de ser solamente un texto y se convierte en una verdad visible a los que nos rodean. Y entonces, mi hermano, hay un efecto.
Entonces nos convertimos en luz para los que viven en las tinieblas del pecado. Y eso, mi hermano, es algo extraordinario. Es parte del milagro del Evangelio. Escucha cómo lo dice Juan, allá en 3:20. Él dice, en Juan 3:20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Mi hermano, si tú amas la verdad de Dios que está aquí en la Escritura y la vives, entonces tú te transformas en esa verdad y en esa luz para los demás. El testimonio de los hermanos de Roma, a quienes Pablo está escribiendo, era tal que Pablo dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mis hermanos, esto es una hipérbole, es decir, es una forma de expresar algo de manera exagerada. Pero yo creo que Pablo lo que quiere enfatizar aquí, él quiere enfatizar ese impacto de la vida de los cristianos de Roma que estaban teniendo en la demás gente a lo largo de todo el imperio. Ellos conocían la palabra de Dios, vivían la palabra de Dios y proclamaban la palabra de Dios. Y entonces Pablo, después de haber dicho esto, mis hermanos, procede a decir qué planes tenía con estos hermanos que estaban siendo de tan gran testimonio allá en el corazón del imperio de Roma. Dice él allá en el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Mis hermanos, Pablo, a través de estas líneas, expresa esa intención que ya desde hacía algún tiempo él tenía de emprender un viaje a Roma para visitar a estos hermanos. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que esta intención del apóstol Pablo era más que de hacer un simple viaje. Porque a veces leemos, mis hermanos, y nos quedamos con una impresión un tanto superficial del asunto. No es que el apóstol Pablo quisiera ir a conocer el corazón del imperio, la capital del imperio romano, tal vez a pasarse allá unos días con los hermanos y ya. No era eso solamente. Pablo, o la intención que él tenía, mis hermanos, tiene que ver con algo más grande que eso. Porque incluso él dice aquí que él ha estado orando por los hermanos de Roma. Y su oración ha sido incesante. Quiero que lo note, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y estas palabras, mis hermanos, ya nos indica que en la mente de Pablo hay un asunto de importancia, al grado que incluso Pablo dice que había rogado a Dios para que el Señor le concediera hacer aquel viaje. Así lo dice ahí en el verso 10.
Ahora, yo quiero resaltar la relevancia que Pablo da a este viaje. Porque aquí, mis hermanos, hay una enseñanza para nosotros. Ya hemos dicho que vamos a tratar de que aunque Romanos habla de doctrina, de teología, mis hermanos, podamos ver esa parte práctica aplicable a nuestra vida. Y aún en esta intención de Pablo hay también una enseñanza. Mire, ¿por qué Pablo estaba tan enfocado, tan dispuesto en visitar a esta iglesia? Que ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera era una iglesia de las que él había fundado. Bueno, él va a expresar una doble razón de por qué quería emprender este viaje y por qué era tan importante para él. Versículo 11 dice, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esa es una de las razones. La otra está ahí en el verso 13 y dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La primera razón, mis hermanos, tiene que ver con comunicar o con compartir, como también se puede traducir la palabra griega, con compartir algún don espiritual con ellos. Ahora, esa frase, don espiritual, o comunicar un don espiritual, ha causado confusión en muchos que leen este pasaje. Mis hermanos, yo debo decirles desde el comienzo que no debemos entender aquí que Pablo se esté refiriendo a que él quiera ir a Roma porque quiere imponerle las manos ahí a los cristianos que ellos recibieran algún don del Espíritu. No está hablando de eso, porque los dones solamente los puede impartir el Espíritu Santo. Aquí, mis hermanos, más bien Pablo está hablando de los dones que él poseía. No está hablando de alguno de los dones que Pablo tuviera en particular, porque él era un apóstol de Dios. Y como apóstol probablemente tuviera todos los dones del Espíritu. Pero no está hablando de alguno en particular aquí. Más bien, Pablo está hablando que él como apóstol del Señor había sido capacitado por Dios para edificar a la iglesia a través de su presencia y de su ministerio. Y ese ministerio de apóstol y del hecho de estar presente allí y implicaba, mis hermanos, que él iba a poder compartir la predicación, la enseñanza, la exhortación, la dirección, el consejo, etcétera. Todo lo que él era como apóstol del Señor, y eso iba a resultar en bendición y en confirmación de la fe de los hermanos de Roma. Él quiere que ellos fueran afirmados en su fe a través del ministerio que él podía desarrollar si los visitaba. Ahora, la segunda razón, mis hermanos, la segunda razón por la cual Pablo quiere ir también tiene su dificultad a la hora de interpretar el texto. Esa frase que dice para tener también entre vosotros algún fruto, no se refiere aquí a algo que Pablo quisiera para su propio beneficio, porque leemos la frase y parece como que algo quiere decir así, ¿no? Tener también entre vosotros algún fruto. O sea, quiero ir y quiero llevarme algo de ustedes. Pero no tiene que ver con nada que fuera para el provecho personal de Pablo. Tampoco, mis hermanos, es probable que aquí Pablo esté hablando de dinero, como si él quisiera ir a recoger alguna ofrenda de los romanos. Más bien, mis hermanos, la palabra fruto es usada en la Escritura, pero sobre todo en los escritos de Pablo, como una manera de referirse al carácter cristiano que se va desarrollando y que va mostrando cada vez más una semejanza con el carácter de Cristo. Se sabe Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está, mis hermanos, el carácter cristiano.
que han recibido, aquellos que han creído y que se tiene que ir desarrollando y madurando para ser más parecidos a Cristo. Al parecer entonces, mis hermanos, Pablo no solamente estaba buscando ir y confirmar a los hermanos en la fe, sino también propiciar su desarrollo y madurez en la vida cristiana, para tener también entre vosotros algún fruto, y luego añade, como entre los demás gentiles. Después de todo, y a pesar de haber sido un rabino judío antes de ser cristiano, el apóstol había llegado a ser conocido como el apóstol a los gentiles. Y él estaba seguro y estaba comprometido en el ministerio que había recibido directamente de Cristo, y ese ministerio consistía en la predicación del Evangelio, sobre todo a los gentiles. Y entonces Pablo tiene, mis hermanos, ese enfoque, ese pensamiento de querer ir a Roma para confirmarlos en la fe, para darles alguna enseñanza que propiciara su madurez espiritual, su desarrollo en el carácter cristiano, a ellos que eran gentiles, porque él había sido enviado por Cristo a los gentiles. Y por eso continúa diciendo ahí en los versos 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mis hermanos, como podemos ver por estas palabras en estos versos 14 y 15, Pablo consideraba su tarea, su deber que Cristo le había dado, como una carga, como una deuda que debía cumplir, que debía atender en el mundo gentil. Pablo se lo había tomado con todo el compromiso, con toda la seriedad. Por ellos, por los gentiles, Pablo estaba empeñado en ir a Roma, y su intención era ir y predicarles el Evangelio. Ahora, cuando yo digo esto, y espero, mis hermanos, que estén poniendo atención, tal vez usted ya diga, ¿cómo? A ver, espera un momento. ¿Cómo que quiere ir a Roma a predicarles el Evangelio? ¿Pues que no ya eran cristianos? ¿A estos que está escribiendo? ¿Cómo dice aquí, yo estoy dispuesto a ir también a ustedes y predicarles el Evangelio? Bueno, mis hermanos, la respuesta es sí, ellos ya eran cristianos, pero Pablo aún debía ir a predicarles el Evangelio. Y aquí precisamente, mis hermanos, quiero que reflexionemos, porque le dije que había una enseñanza para nosotros. Quiero que reflexionemos en esto. Mire, para muchos predicar el Evangelio solamente consiste en dar el mensaje, y ya sea que la persona sea salvada por medio de ese mensaje o no lo sea, muchos piensan que hasta allí llega su labor. Piensan que el Evangelio solamente consiste en dar ese mensaje. Pero Pablo, mis hermanos, nos va a mostrar que él tenía otro concepto diferente de predicar el Evangelio. Mire, para Pablo, una vez que las personas habían recibido la palabra y la habían creído por fe, eso era solamente el comienzo. Para el apóstol Pablo, predicar el Evangelio también tiene que ver con confirmar a los nuevos creyentes. Y él estaba preocupado de que la fe de aquellos hermanos gentiles se hiciera más firme en el conocimiento de su Señor. Por eso, mis hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, y yo sé que muchos lo han leído, ustedes saben que Pablo hizo varios viajes, y siempre que hacía un nuevo viaje pasaba por las iglesias que ya había visto anteriormente, porque su propósito era verlos otra vez para confirmarlos, y a eso él llama a predicar el Evangelio. Pero eso no es todo. Ahora también vemos que su preocupación tiene que ver con verlos
maduros en la vida práctica cristiana. Él necesita verlos mostrando esos frutos espirituales que hacían que esos creyentes fueran paulatinamente más semejantes a Cristo en todas las cosas de su vida. Así que, mis hermanos, predicar el Evangelio incluye más que solamente dar el mensaje. Incluye también volverse maestro del nuevo creyente, ser como su mentor, su guía en los primeros días o meses o tal vez años, hasta que ese creyente comience a dar frutos y se convierta él mismo en un cristiano maduro que a su vez produzca nuevos discípulos él mismo. Le dije que esto tenía una aplicación para nosotros. Esto que Pablo piensa, que plasma aquí, estos deseos que tiene de ir para cumplir con estas cosas, mis hermanos, son también algo que sirve de ejemplo para nosotros y un asunto práctico. Por ello, mis hermanos, yo le quiero preguntar a usted para que lo reflexione desde un punto de vista práctico. A lo largo de su vida como cristiano, ¿a cuántos le ha predicado usted el Evangelio? Ahora, tal vez no se acuerde de cuántos, digo, si es que nos dedicamos realmente y hemos tomado en serio nuestra tarea, tal vez sea muchos, ¿no? Pero ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos de esos a los que usted ha hablado el Evangelio han creído en Cristo para salvación? Bueno, casi le aseguro que si lo ha hecho los puede contar con los dedos de sus manos. ¿Cuántos han creído para salvación? Ahora, de esos que han creído, a los que usted les habló, ¿cuántos llegaron a ser discípulos suyos y los ha guiado hasta que ellos estuvieron firmes y maduros en la fe? ¿Cuántos? Bueno, yo sé que tal vez algunos de ustedes se hayan preocupado al escuchar estas preguntas, porque es posible que ninguno de ustedes haya hecho eso, o tal vez muy pocos. Pero mire, para aliviar un poco su preocupación, si es que de verdad se preocupó, yo espero que sí lo haya hecho, debo decirle, mi hermano, que la iglesia, que funciona como un cuerpo, realiza esa tarea por medio de los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Así que tal vez resulta ahora, mi hermano, que no deba hacer todo usted solo como Pablo lo hacía. Y por eso es que les hemos dicho ya en algunas ocasiones que los que puedan evangelizar, evangelicen. Pero los que no puedan, o no se atrevan, o no sepan cómo, entonces solamente inviten a la gente que ustedes conocen, invítenlos aquí al templo. Y aquí los vamos a evangelizar, les vamos a enseñar, les vamos a dar un seguimiento en su crecimiento y madurez. Para ello, Cristo ha dado a la iglesia hombres y mujeres con capacidades diferentes que sirven para la edificación del cuerpo del Señor, es decir, de la iglesia misma. Así que ahora, mis hermanos, entre todos hacemos esa labor de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio tiene que ver con hacer discípulos, tal como Cristo nos lo mandó a hacer. Y de hecho tenemos estas dos placas allí que nos lo recuerdan cada 8 días, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea? Entre todos la hacemos. Pablo se lo tomó tan en serio. Y nosotros debemos tomar su ejemplo. Pero mire, para cerrar esta primera parte del sermón, que consta de 2 partes solamente, para cerrar esta primera parte debo decir que había una motivación en Pablo que lo impulsaba
a realizar esta tarea que él tomaba tan en serio? ¿Cuál era esa motivación? Porque es que él rogaba al Padre que le dejara hacer ese viaje. Bueno, mi hermano, la motivación que Pablo tenía es que Dios fuera glorificado. ¿De qué manera? Bueno, la manera es que aquellos gentiles que antes habían sido paganos, que habían sido idólatras, perversos, fueran transformados para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo había dicho, y esto se nos predicó la semana anterior, allí en el verso 5, él había dicho: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto dice la Reina Valera, que es una traducción muy literal. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Escuche cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que es conocida por su apego al texto griego. Dice esta versión: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, por amor al nombre de Cristo. Las naciones, mis hermanos, una forma de traducción también es los gentiles. Ahora, escuche otra vez el texto, pero de una versión todavía más entendible, más fácil, más común. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Pablo dice, por amor al nombre de Cristo. Y él estaba diciendo, ya que amamos a Cristo, queremos que Él sea glorificado. Y Él va a ser glorificado en la medida que el Evangelio es predicado y creído por aquellos gentiles. Ahora, ¿recuerda usted la ilustración del bandido que contamos al principio? Mi hermano, cada que un pecador es transformado, eso glorifica a Dios. Porque, mis hermanos, esas transformaciones muestran delante de los demás hombres e incluso delante de los ángeles de Dios la infinita sabiduría, el poder y el amor de Dios. Cada que un pecador es transformado, mis hermanos, eso muestra la infinita sabiduría de Dios, su inmenso amor y su gran poder. Y eso lo glorifica a Él. Mis hermanos, esa era una de las motivaciones del apóstol y también debe ser la motivación nuestra, que Dios sea glorificado cuando predicamos el Evangelio y los pecadores son transformados. ¿Quieres darle gloria a Dios? Predica el Evangelio. Enfócate en Él, tómalo con seriedad, instruye a los nuevos convertidos. Si no puede ser eso, tráelos por lo menos aquí. Mis hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos ahora a hablar un poco de la naturaleza del Evangelio. Ya hemos hablado de la predicación del Evangelio, vamos a hablar un poco de la naturaleza de ese Evangelio. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, Pablo enlaza lo que ha dicho antes, ese deseo de visitar a los hermanos en Roma para llevarles el Evangelio. Para el apóstol Pablo es importante mostrarles lo que significa ese Evangelio, y aquí se da ese enlace. Pablo desea que ellos sepan en qué consiste el Evangelio que él predica. Ahora, mis hermanos, yo debo decirles que de hecho el propósito de esta epístola a los romanos gira en torno a esto precisamente. El Evangelio de Jesucristo, ¿cómo es? ¿Qué es? Ese Evangelio de Jesucristo que era para los gentiles y para los judíos también. ¿Cuál es su naturaleza? Ahora, Pablo comienza de una manera que sin duda
a nadie se le puede olvidar. Y yo creo que él utiliza deliberadamente palabras que no se pueden olvidar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, se lo sabe, ¿verdad? Yo creo que es una de las frases que sabemos de memoria y nunca se nos olvidan. De hecho, hay quienes piensan que esta manera de comenzar a hablar de este asunto es solamente un recurso literario empleado por el apóstol, pero yo creo, mis hermanos, que en efecto tiene esa intención, pero además de eso hay otras razones de por qué comienza él con estas palabras. Y esas razones, mis hermanos, tiene que ver con lo que los judíos pensaban del Evangelio de Cristo, como lo que los gentiles pensaban del Evangelio de Cristo. Mire, déjame explicarle un poco esto. Para los romanos, con quienes Pablo quería ir allá, a Roma misma, el Evangelio de los cristianos tenía que ver con algo vergonzoso. ¿Por qué vergonzoso? Porque el Evangelio y el corazón de su mensaje tiene que ver con un hombre, con un judío, que fue clavado en una cruz romana, lo cual, mis hermanos, era detestable para los mismos romanos. Digo, ellos usaban la cruz, pero para ellos era detestable. Al grado de que ellos jamás crucificaban a otro romano, porque eso era indigno. Ellos podían crucificar a un esclavo, a alguien de otra nacionalidad que hubiera cometido crímenes, pero a un romano no, eso era indigno, era algo vergonzoso. Pero además, ese judío que había sido puesto en la cruz y del cual habla el Evangelio, había llegado a esa cruz con cargos de sedición en contra del imperio. Es decir, él era un rebelde, o al menos se le había condenado por eso, un rebelde en contra del imperio. Y por si eso fuera poco, además había sido entregado a juicio por su mismo pueblo. Así que a los ojos de los romanos, el Evangelio era algo indigno, algo vergonzoso. Ahora, por otro lado, para los judíos, porque también había judíos allá en Roma, este Evangelio también era inaceptable, incluso para algunos que se habían atrevido tal vez a escucharlo, y hasta podemos decir que con interés. Sin embargo, había un asunto en ese Evangelio que era tropezadero para ellos. Y eso, mis hermanos, eso en lo que los judíos tropezaban, era el asunto de que la salvación que proclama este Evangelio es solamente por fe. La salvación es solamente por fe. Y a los judíos les parecía que eso dejaba de lado la ley, esa ley que ellos tanto veneraban. Por eso, más adelante Pablo dice lo siguiente, y lo veremos en su momento, pero déjeme citarlo por ahora, allí en el capítulo 3, en el verso 8. Pablo dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Eso, mis hermanos, significa, según los judíos, que el Evangelio enseñaba a vivir a la gente sin ley, y más bien, como los que creían en Cristo ya eran salvos por la fe, decían los judíos, entonces podían pecar todo lo que quisieran, al fin ya eran salvos y no tenían que guardar la ley. Pero Pablo aclara aquí que eso era una calumnia, era algo en lo que los judíos tropezaban. Para los judíos el Evangelio era algo también indigno. Y es por estas cosas, por este contexto, que probablemente Pablo escribió esta epístola, que es considerada por muchos como la obra maestra de la pluma del apóstol, para explicar lo que realmente es el Evangelio. Y en su introducción, en la que estamos, él comienza declarando en primer lugar que no se avergüenza del Evangelio. En ese contexto, mis hermanos, sus palabras ya tienen más sentido. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, mis hermanos, esa frase, no me avergüenzo del Evangelio, por supuesto implica también lo contrario. Es decir,
que Pablo no solamente no se avergonzaba, sino que estaba orgulloso de ser el portador de esas buenas nuevas. Yo le pregunto a usted, ¿se siente orgulloso de predicar el Evangelio de Cristo? ¿O le da pena? Digo, es un asunto práctico, ¿no? También esto. Pablo dice, yo no me avergüenzo, estoy dispuesto a ir y hablarlo entre los gentiles, aunque ya sé lo que piensan los gentiles. Estoy dispuesto a predicarlo entre los judíos y ya sé lo que piensan los judíos, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Estoy orgulloso de ser el portador. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba de ese Evangelio? Bueno, escuche esto. Porque él sabe, él está consciente y está completamente seguro de que el Evangelio es el medio a través del cual el poder de Dios obra para la salvación del mundo. Ese Evangelio es el vehículo a través del cual el infinito poder de Dios se manifiesta para la salvación del mundo. Ahora, aquí quiero aclarar, mis hermanos, que cuando Pablo habla de salvación, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios que para salvación. Cuando él habla de salvación, no usa la palabra como normalmente la usamos en la actualidad. De hecho, me da mucho gusto estar predicando este epístola, porque, mis hermanos, nos va a servir para retomar los significados originales que las palabras tienen, que a veces usamos de una manera ya un tanto desvirtuada, incompleta o incluso a veces equivocada. Pero predicar de esto nos da pie a ir aclarando términos como salvación. Miren, en la actualidad, cuando se habla de la palabra salvación, tal vez, mis hermanos, se usa más bien para hablar de la conversión. De ese momento en que tú alzaste tu mano y dijiste, bueno, yo creo en Cristo. Así es como a veces la iglesia de hoy entiende la palabra salvación. Pero déjame decirte que Pablo, cuando habla de salvación, no se refiere a eso. Él utiliza la palabra en el sentido más amplio. Cuando él habla de salvación, él tiene en mente, escucha esto, la liberación completa del pecado. Él está pensando en ese tiempo cuando el Señor regrese y entonces nuestros cuerpos sean transformados y seamos redimidos completamente y entonces seamos liberados del pecado y de todos los efectos del pecado. Ya no más muerte, ya no más dolor, ya no enfermedades, ya no esa inclinación con la que batallamos tanto a las cosas de aquí abajo, a las cosas carnales, a los asuntos pecaminosos, que debería ser algo que, mis hermanos, nos entristeciera, pero que también nos hiciera anhelar que llegue ese tiempo. Pablo entendía la salvación así, en sus efectos completos, de librarnos de todos los efectos del pecado. Allá en Efesios, en el capítulo 1, Pablo dice lo siguiente, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Pablo dice, sí, ustedes ya creyeron el Evangelio y recibieron al Espíritu, pero ese Espíritu solamente es la garantía de lo que viene más adelante, porque la salvación no se ha completado en todos sus efectos, es algo futuro todavía. Allá en Romanos capítulo 13, ya lo tocaremos en su momento, pero lo cito solamente porque viene al caso. El apóstol dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba,
Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Pablo habla de la salvación, pero no de ese momento cuando tú dijiste, sí, acepto a Cristo, no. Ni tampoco cuando ahora explicamos lo que es el nuevo nacimiento, le está hablando de la salvación como algo futuro que se va a completar cuando el Señor regrese. Entonces, mis hermanos, debemos aprender esto. El Evangelio habla de la salvación completa, de la redención completa, en ese tiempo donde no va a quedar ni sombra del pecado y de sus terribles efectos en nosotros. Y eso, mis hermanos, solamente lo puede realizar el poder de un Dios que es todopoderoso. Y por supuesto que Pablo se siente orgulloso de ser el portador de ese evangelio, de ese mensaje que tiene efectos sobrenaturales y alcances grandísimos para todos los que creen. ¿Cómo no se va a sentir orgulloso de ser el portador de ese mensaje? Y dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora Pablo da un paso más en su declaración inicial tocante al Evangelio. Pues ahora nos va a revelar algo que los judíos habían entendido de una manera diferente. Pablo ahora declara que la salvación es de carácter universal. Y no solo es un beneficio o un privilegio del pueblo judío. Ellos se consideraban el pueblo escogido y privilegiados. Pero Pablo ahora declara que ese evangelio, que es el vehículo del poder de Dios para salvación, es de carácter también universal. Y mis hermanos, aunque es verdad que el evangelio fue dado en primer lugar a los judíos, ahora se nos muestra que la gracia de Dios es para todo aquel que cree, no para los que traen sangre judía y son descendientes de Abraham, no, para todo aquel que cree, no importa si es judío o si es gentil. Y esta es otra característica de la naturaleza de ese evangelio. Y ahora, mis hermanos, y con esto vamos a terminar, Pablo remata diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de haber dicho que la naturaleza del evangelio consiste en ser el canal del infinito poder de Dios para una salvación completa, y de enseñarnos que también es de naturaleza universal, ahora Pablo también va a declarar que ese evangelio revela la justicia de Dios, que además se obtiene solo y únicamente por la fe. Ahora yo quiero que pongan mucha atención en cómo Pablo formula su enseñanza. Y quiero que ponga atención, porque mis hermanos, últimamente han salido libros, teólogos, maestros, que le han dado un enfoque diferente a lo que significa la justicia de Dios. Y debo decir tristemente que algunos, siendo incluso pastores, teólogos, etcétera, se han torcido de la enseñanza bíblica. Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, yo quiero que usted note, y a mí me parece interesante, que Pablo, aunque menciona la justicia de Dios, no explica qué es. Y no explica lo que es, porque sus lectores sabían de lo que Pablo estaba hablando. Y él da de hecho que no había necesidad de explicarlo, porque ellos ya lo sabían, porque lo habían leído en el Antiguo Testamento, porque lo que ellos tenían a la mano, las escrituras que tenían a la mano,
No era el Nuevo Testamento, todavía no se escribía. Lo que ellos tenían a la mano era el Antiguo Testamento, y de allí provenía su conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Ahora, yo debo, mis hermanos, también decir que los judíos del tiempo del Señor Jesús, y que también eran los mismos judíos del tiempo de Pablo, habían enseñado el Antiguo Testamento, que habla de la justicia de Dios, de una forma torcida. Y déjenme hablarle un poco de esto. Ellos habían enseñado que la justicia era aquello que Dios requería de los hombres para que ellos pudieran entrar al reino de los cielos. Y ellos, los judíos, los religiosos del tiempo de Cristo, habían enseñado una y otra vez que ese requerimiento era el cumplimiento de la ley. Mire, tanto los escribas como los fariseos se habían dedicado a enseñar el cumplimiento de la ley como el medio de alcanzar la justicia que los haría aceptables delante de Dios. Sin embargo, ellos realmente no guardaban esa ley, porque la ley completa de Dios nadie la puede guardar. Entonces, al no poderla guardar, la enseñaban y además aparentaban que ellos eran justos, pero realmente eran hipócritas. Porque ellos trataban de mostrar una vida justa delante de los hombres, pero delante de Dios ellos sabían que no estaban guardando esos mandamientos, ni podían tampoco guardar la ley completa de Dios. Y el Señor Jesús, cuando vino conociendo todo eso, Él dijo allá en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor muestra que la justicia que los religiosos de su tiempo enseñaban era algo inventado por ellos. Por eso Él lo llama la justicia de los escribas y fariseos. Es su justicia. Es algo que ellos han enseñado y han inventado. Pero si ustedes siguen esa justicia, no van a entrar al reino de los cielos. Esa justicia no sirve delante de Dios. No alcanza para entrar al reino de Dios. Y el Señor contó también una historia para mostrar cómo era la justicia de los religiosos de ese tiempo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La justicia de los judíos de aquel tiempo era pura apariencia, era pura presunción, y solamente engañaba a la gente, pero no a Dios. Por eso el Señor, allá en el capítulo 6 de Mateo, el verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que el Señor vino a descubrirlos delante de todos. Y Él dijo: es su justicia. Y solamente aparentan delante de los demás porque quieren ser reconocidos. Pero mis hermanos, para que los hombres puedan entrar al reino de los cielos, se requiere una justicia mayor que esa. Una que no sea un invento humano. Una que no sea como lo que había llegado a ser la religión judía. Aquello que enseñaban fariseos y escribas. Algo que no sea como lo que hoy en nuestros días enseña el catolicismo romano.
que no es otra cosa, mis hermanos, que también una religión de esfuerzo humano y de puras apariencias. Que no sea como el resto de las religiones de este mundo que los hombres han inventado y que solamente se basan en el esfuerzo humano. La justicia que salva es aquella que desciende de Dios, es aquella que Dios revela en el Evangelio y que nada tiene que ver con el esfuerzo o mérito humanos, porque solo se obtiene mediante la fe, no mediante las obras, mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses y recordando lo que él había sido antes, un rabino, él dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué estaba hablando Pablo que era basura? De eso que los fariseos, los escribas, los rabinos enseñaban, de lo que él había hecho en tratar de cumplir la ley. Y Pablo había dicho: yo aventajo a todos los de mi generación, pero todo eso para mí es estiércol. Cuando dice aquí lo considero basura, mis hermanos, el texto original que dice yo lo considero como estiércol. Y luego añade: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios, mis hermanos, es decir, la que proviene de Dios, significa creer que Dios nos salva a pesar de ser pecadores. Y nos salva sin hacer una sola obra, y solamente por creer que Cristo murió por nosotros en una cruz, por nuestros pecados, y que Dios lo levantó de los muertos como muestra de que su sacrificio salvador era suficiente para darnos esa salvación de la que Pablo hablaba. La fe que cree esto no es nuestra, también es una fe que Dios nos provee, y es una fe que nos va a impulsar no solamente a creer el Evangelio, sino a vivir el Evangelio, agradando a Dios. Por eso la fe, mis hermanos, no solamente implica creer, sino que habiendo creído, implica hacer las obras que Dios quiere de nosotros. Pero tanto el creer inicialmente para salvación como el vivir esa salvación, mis hermanos, no es algo que proviene del ser humano, sino que proviene de Dios. Esa justicia de Dios es la que nos lleva al cielo, no la de los hombres. Mis hermanos, esta es solamente una introducción de lo que es el Evangelio, un poco de la naturaleza del Evangelio. Ahora vamos a empezar a ver cómo Pablo desarrolla todo esto. Esta es solamente la introducción. Vamos a ver todo lo que viene, porque Romanos tiene que ver precisamente con eso. Mis hermanos, yo espero que hayamos aprendido no solamente doctrina, también asuntos prácticos, que nos cuestionemos, que reflexionemos en ellos y que podamos vivir para hacer luz, para hacer la verdad revelada de Dios delante de los hombres, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y que les permita hacer eso que el Señor quiere de ustedes.